A pesar de todo lo que dice Federico y el facherío desatado, España no se va a acabar. España tiene un régimen parlamentario. ¿Qué significa? Que cada persona en las provincias vota por un representante del Congreso. Que vemos que la mayoría de provincias eligieron representantes del PP. 350 escaños. 137 fueron para el PP, 121 para el PSOE, 33 para Vox, Sumar 31, ERC, Esquerra Republicana de Cataluña 7, Junts por Cataluña 7, EH Bildu 6, el Partido Nacionalista Vasco 5, el BNG, Coalición Canarias y Unión del Pueblo Navarro 1 cada uno. Y hay una mayoría necesaria de 176 escaños. El artículo 99 de la Constitución, que tanto defienden los fachas, habla del nombramiento del presidente del gobierno y el voto de la investidura. Dice, después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y lo solicitará la confianza de la Cámara. Eso pasará el día 15 de noviembre. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, más de 176, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, que fue lo que le pasó a Feijóo, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple, es decir, más si es que no, lo que no logró Feijóo. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, o sea lo que pasó a Feijóo, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, esa votación ocurrió, o sea, la primera votación de Feijóo, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. O sea, el 14 de enero habría nuevas votaciones si Pedro Sánchez no alcanza o no obtiene la confianza de la Cámara. Nada de que se parte España, nada de eso, absolutamente lo que está en la Constitución que tanto defienden los fachos, que llaman ahora al rey Felpudo VI. El cronograma de la investidura de Pedro Sánchez. Miércoles 15 de noviembre, primer día de la sesión de investidura, Sánchez presentará sin límite de tiempo su programa a la Cámara. Los partidos dispondrán de intervenciones de 30 minutos para replicar la propuesta. El orden de los partidos es el primero, el más votado, o sea, el PP, y al final el grupo mixto. Y el último en intervenir será el vocero del PSOE. Jueves 16 de noviembre concluirán las intervenciones y se celebrará la primera votación, que previsiblemente será exitosa. Sánchez tiene el apoyo de 179 diputados, 3 más de la mayoría absoluta. La vez pasada, o sea, la legislatura que ya terminó, Sánchez obtuvo la confianza de la Cámara con más si es que no es. Y esta vez tiene la mayoría absoluta. O sea, en términos prácticos, España confía más en Sánchez ahora que hace 4 años. Si fracasa la investidura, se celebrará el sábado 18 de noviembre la segunda votación, que necesitará más si es que no es, y el domingo 26 de noviembre, de fracasar la segunda votación, los partidos dispondrán de un calendario muy reducido para un tercer intento de investidura. El 26 de noviembre es el último día para investir un presidente, 2 meses después de la primera votación de la sesión de investidura. Si no, habrían elecciones en enero. Aquí vemos
el bloque antifascista con 179 diputados, es decir, la mayoría absoluta. Y si miramos la votación total de cada partido, los 8 millones desde los 8.091.840 votos que obtuvo el PP hasta los 51.764 votos de Unión del Pueblo Navarro, dan que los partidos que apoyan a Pedro Sánchez obtuvieron 11.897.558 votos. Y los que se oponen, o sea, el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, 11.177.348. Es decir, Sánchez tiene una diferencia a favor de votos de 720.210. Los demócratas de el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que tanto defienden las libertades y la democracia, pues están oponiendo una diferencia de votos de 700.000, o sea, la misma que obtuvo Gustavo Petro en Colombia. Aquí vemos las protestas. No es menor que haya muchas banderas con la cruz de Borgoña y el águila bicéfala. No es menor para nada ese peligro que significa. En Madrid, los cánticos de España no se vende, Puigdemont a prisión e insultos al presidente del gobierno Pedro Sánchez también han incluido en el reclamo de huelga general. Como el PSOE no tuvo la mayoría por sí solo, necesita que el apoyo de partidos. ¿Qué hace el candidato, en este caso Pedro Sánchez? Negociar con cada partido, negociar con cada grupo parlamentario para obtener su apoyo. Por ejemplo, con Sumar obtuvo o solicitó o concedió o acordó, mejor todavía, una rebaja en la jornada laboral semanal a 37,5 horas sin rebaja de sueldo. Además, el pacto apuesta por refuerzo del sistema público de salud y aumento del parque público de vivienda con el objetivo de que alcance el 20% del parque total, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de 2 años será para todos al final de la legislatura, y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. Con el Partido Nacional Vasco, ampliar el concierto económico y garantizar la salvaguarda de las competencias vascas, es decir, cada partido busca mejoras para su electorado y un sistema de garantías basados en la bilateralidad y el respeto a los derechos forales de los territorios vascos. Otro éxito del PNV es el compromiso de los socialistas de la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios laborales vascos prevalezcan sobre los estatales, lo que era una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos. Además, se ampliarían las competencias de la policía vasca. Bildu no pidió nada, pues nada que se conozca. En términos prácticos, y se lo dijo a Feijóo, harán todo lo posible para que el fascismo no llegue a Moncloa. Eso habla muy bien de Bildu. Feijóo hizo la misma ronda con los partidos, pero no obtuvo acuerdos, básicamente porque al ser apoyado por Vox y Vox desconocer a Sumar, a quien tilda de comunista, al PNV, al que quiere acabar con las autonomías, pues es imposible que algún partido lo apoye. Con el BNG ha comprometido algunas cuestiones para Galicia en su pacto, más allá de la condición de la deuda, es decir, el 20% de descuento de la deuda del FLA, Fondo de Liquidación Autonómica,
que no es solo para Cataluña, como ellos dicen, es para todas las comunidades escritas al FLA, es decir, todas, menos el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Rebajas en las autopistas AP9, AP53, implantación de trenes de cercanías entre A Coruña, Ferrol y Vigo, Pontevedra, además de la creación de más juzgados de violencia de género y mejora en las pensiones. Con Coalición Canarias, fue el mismo pacto que Coalición Canarias hizo con el PP para apoyar a Feijóo. Asegurar el respeto íntegro de los fueros canarios, desarrollar el Estatuto de Autonomía a través de órganos bilaterales y transferir las competencias en él fijadas, establecer en los próximos 2 años un nuevo modelo de financiación autonómica, permitir que Canarias esté presente en negociaciones con Marruecos, en lo que le compete, o ampliar temporalmente la bonificación del 60% en el impuesto de la renta de las personas físicas a los residentes de La Palma. A todo ello se suma un punto clave para Canarias, en pleno aumento de la llegada de migrantes, y es iniciar el proceso para que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan. Dentro de las protestas, aparte vemos vallas que piden la prisión para Pedro Sánchez y el apoyo de Cristo Rey, que reinará en España. Isabel Díaz Ayuso se ha cargado contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por dinamitar las reglas del juego y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser, comillas, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual no es cierto. Simplemente está tramitando una ley en el Congreso, el Congreso que eligieron los españoles en cada una de las provincias. El pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Más allá del aspecto político, uno de los puntos que más han destacado ambas partes es el relativo a la condonación de hasta 15.000 millones de euros de la deuda del FLA a Cataluña, que se ahorrará además 1.300 millones en intereses, según ha informado el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Cabe recordar que Cataluña es la comunidad que más dinero debe actualmente del FLA, con 71.852 millones de euros, por lo que el Estado asumirá el 20% de la deuda, y la que más dinero ha recibido de este mecanismo, 102.000 millones de euros, desde que se puso en marcha en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Navarra y el País Vasco, por no pertenecer al régimen común, y la Comunidad de Madrid son las únicas autonomías que no pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómica. El traspaso integral de Rodalíes. El traspaso integral del tren de cercanías, en marcha desde el año 2009, si bien se ejecutará por fases de manera paulatina, así por ejemplo durante el año 2024, se transferirían los recursos económicos necesarios al asociados al déficit en el que incurre Renfe en el año 2023 como operador del servicio en relación con la prestación del servicio de Rodalíes, mejora de recursos públicos, mozos, órganos judiciales y penitenciaría. En materia de financiación, el gobierno financiará la incorporación de 3.739 efectivos, más de los mozos de escuadra, hasta alcanzar una plantilla de 22.006. Y con Junts avanzará en la resolución del conflicto catalán, según aparece en sus acuerdos, unos pactos en los que el Partido Socialista acepta incorporar la figura de un mediador internacional que evalúe el seguimiento de los pactos como garantía de su cumplimiento ante la desconfianza mostrada entre los partidos implicados. Con Junts por Cataluña, los socialistas se comprometen a negociar en torno a las demandas de Puigdemont, mientras Esquerra Republicana logró que el PSOE aceptara una mesa entre partidos para aportar una solución en Cataluña, un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede nacional de las empresas que se fueron a raíz del proceso y la participación directa de Cataluña en instituciones y organismos europeos e internacionales. Dentro de las protestas dice: Sánchez, solo te queda vender a tu madre, traidor. Las protestas han comenzado cerca de las 19 horas frente a Ferraz, o sea, la sede nacional del PP,
portando banderas españolas y gritando consignas como «Viva España», «Que te vote Chapote», «Puigdemont a prisión» o «El helicóptero ¿dónde está?». Bueno, la ley de amnistía, que es la manzana de la discordia, ya la registró el PSOE en solitario, ese como único partido que la propone, bajo la denominación Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Propone eliminar la responsabilidad penal, administrativa o contable a los encausados por el proceso desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre del 2023, lo que abarcaría las consultas independentistas de 2014 y 2017, lo que me parece muy bien, porque a nadie se puede juzgar en un país democrático por llamar a ejercer el derecho al voto. La ley propone amnistiar, en su primer artículo, los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, o los cometidos para convocar, promover o procurar la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017. Entre ellos están incluidos los delitos de malversación, desobediencia, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, por los que están condenadas o investigadas decenas de personas vinculadas al proceso. Además, da un plazo máximo de 2 meses para aplicar la amnistía a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al proceso. Establece que su aplicación será preferente y urgente y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten no tendrán efectos suspensivos. Eso está muy bien, porque si no, los jueces le dan largas. Hemos visto cómo los jueces hacen una aplicación política de las leyes. Eso pasó con la ley sí o sí. Entonces le dan unos plazos específicos. Quien no lo cumpla pues estaría prevaricando. Beneficiaría a 309 independentistas y a 73 policías. Aunque no se menciona ningún nombre propio, la amnistía beneficiará a 309 encausados, entre los que estarían los máximos dirigentes del proceso, como el expresidente catalán Charles Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que además ya fue indultado. Además de otros dirigentes del independentismo a diferentes niveles, como consejeros, diputados, directores de colegios que apoyaron la celebración de elecciones, alcaldes y manifestantes, y 73 agentes de policía que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La ley incluye una referencia directa al expresidente Puigdemont, al señalar que quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso de prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, que afectan también a otros 3 dirigentes fugados. Estos son los exconsejeros Antoni Comín y Luis Puig, junto con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Hay que aclarar que la semana pasada, a principios de esta semana, se declaró otra orden, se abrió otra causa contra Puigdemont, porque durante el 1 a 1 una persona de nacionalidad extranjera le dio un infarto y falleció en el aeropuerto de Barcelona. Así como suena. Entonces lo acusan de que por los sucesos del 1 al señor que estaba esperando la salida de su vuelo y sufrió un infarto, pues él fue culpable de esa muerte. Por eso hay que tener muy claro o colocarle plazos a la justicia para la aplicación de la ley. Justifica la amnistía para superar un conflicto político. Casi la mitad del texto, 11 páginas, corresponden a la exposición de motivos, una parte fundamental para que el legislador justifique su legalidad y constitucionalidad de cara a un probable recurso ante el Tribunal Constitucional. Justifica que se perdonen delitos vigentes en aras del interés general para garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, generar un contexto de estabilidad económica y progreso social y cultural y servir
de base para la superación de un conflicto político. En términos generales, lo que es una amnistía. Una malla que dice la Constitución destruye la nación. Bueno, en algo ya estamos de acuerdo con los fachas. Quitemos la monarquía, quitemos a Felpudo VI. Protestas contra el PSOE. Estaban entre banderas españolas, algunas con el escudo recortado, y carlistas, se han escuchado insultos y gritos dirigidos contra el presidente del gobierno. Sánchez, macarra, eres un etarra. Madrid será la tumba del sanchismo. El rey Felipe VI, el expresidente catalán Charles Puigdemont, a quien enviaban a prisión, y también contra el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi. Bueno, como todo el mundo dice que es inconstitucional, otros que es constitucional, eso pasa en cualquier país del mundo, pues que tenga separación de poderes y que tenga un parlamento y que la gente pueda opinar. ¿Quién decide en España si una ley es constitucional o no? El Tribunal Constitucional. En términos prácticos, la amnistía, pensamos, no afecta el principio de separación de poderes porque el poder judicial está sometido al imperio de la ley y esta es una ley orgánica. Prevé la exención de responsabilidades a los jueces y tribunales que hubieran perseguido los casos de ahora amnistiados. Es decir, no se podrá acusar de exceso de poder o de prevaricato a los jueces que hayan abierto causas o condenado a las personas que se amnistían. También recuerda que la amnistía está recogida en los ordenamientos de otros países, está prevista expresamente en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal. Este último lo aplicó en fecha tan reciente como agosto pasado. Se recogen además medidas similares a las amnistías, aunque no mencionadas expresamente, en países como Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia, que la han promulgado decenas de veces. Hay además jurisprudencia europea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 que la reconoce. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía. En la Ley Orgánica 2 del 79, del 3 de octubre del Tribunal Constitucional, en el artículo primero, se dice que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. O sea, Federico, Ana Rosa, la COPE, todos pueden decir que es inconstitucional. La gran, comillas, jurista Isabel Díaz Ayuso puede decir que es inconstitucional, pero la verdadera voz es la del tribunal al cual debe llegar. O sea, si alguien tiene algún reparo con la aplicación de esta ley, piensa que es inconstitucional, la lleva al Tribunal Constitucional y el tribunal es el que decide si se puede aplicar o no. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. Es decir, no depende del Ejecutivo, no depende del gobierno de Pedro Sánchez. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Y el artículo segundo dice, el Tribunal Constitucional conocerá los casos y en forma que esta ley determina del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos de fuerza de ley. Es decir, dejen de pensar que se va a incendiar España, que se va a acabar la democracia, que eso no. Simplemente se tramita una ley en el Congreso, si obtiene los votos necesarios se aprueba, en el Senado harán lo posible, con la mayoría tiene el PP, harán lo posible por dilatarla, incluso podrán negarla, vuelve al Congreso de los Diputados, será aprobada y ya entrará en vigencia. Al entrar en vigencia pueden demandarla y se demanda ante el Tribunal Constitucional, que es el que decidirá en últimas palabras si sí o si no tiene una vigencia. Entonces no hagamos dramas y es mejor tener un gobierno que no tenga Vox, que Santiago Abascal no sea vicepresidente, que Ortega Smith no sea ministro del Interior. Es una gran cosa y hay que hacer lo posible por ello. Muchas gracias, por favor darle like al video, suscribirse al canal, distribuirlo en redes sociales y no preocuparse por
que España se acabe por una ley. Las democracias no se acaban por leyes aprobadas en el Congreso. سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم